Ahí de a poquito, a ver si lo tenemos. Él es José, ahí está. ¿Nos estás escuchando, José? Estoy escuchando, ¿cómo te va? Bien, y vos, bienvenido a ¿Cómo es posible? José Arteaga, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. ¿Cómo estás? Bien, Abigail, muy bien, bien, trabajando mucho. Es lo que te iba a decir, ¿no? Muchos controles, por lo que estoy viendo, además con esta cuestión de que se liberó el viaje de egresados y el viaje de jubilados y jubiladas, me imagino que el trabajo se ha incrementado bastante. Sí, verdaderamente, bienvenido sea por el país, por las economías regionales. Fue muy importante lo de este último fin de semana largo. Si bien los controles se intensifican, cuando uno ve que se vuelve a mover la rueda de la gastronomía, de la hotelería, de los espectáculos culturales. Bienvenido sea que haya mucha gente en la calle, Abigail, y más en el transporte, en este caso, en nuestro caso, en el transporte terrestre. Total, total. Yo recién hacía un poco de un resumen de lo que habían mandado de comunicación, de cómo se estaban implementando, pero me gustaría puntualizar un poquitito más, si te parece. Sobre Dale, todo para dale. dividir viajes de egresados con los viajes de los adultos mayores, ¿te parece? Sí, sí, por cierto, dale, sí. Son dos protocolos totalmente distintos. A partir del 1 de octubre, el ministro Alexis Guerrera liberó el factor de ocupación. Acordate que en plena pandemia, larga distancia tiene un factor de ocupación determinado en función de poder aislar a los pasajeros si tenían síntomas. Todo el transporte de turismo estaba suspendido absolutamente. A partir del proceso de vacunación, a partir de bajar los niveles de contagio y de ocupación de camas, nos ha permitido a todos, a todas las actividades económicas, ir incorporando nuevas modalidades. A partir del 1 de octubre, el ministro Alexis Guerrera liberó el factor de ocupación. Esto significa que la totalidad de las butacas de cada unidad de transporte de pasajeros, tanto automotor como ferroviario, como cualquiera de las modalidades de servicio público, de turismo, pueden ocuparse en su totalidad, teniendo en cuenta, Abigail, la obligación sí o sí de utilizar barbijo en espacios cerrados, de mantener la ventilación, de mantener la desinfección, sanitización, el origen y el destino de cada uno de los viajes con controles sanitarios en las terminales, y en la apertura que bien decís, Abigail, que tiene que ver con adolescentes, contingentes de egresados, a cualquier lugar de la República Argentina, no solamente a Bariloche o a la Patagonia, como nos tienen acostumbrados nuestra propia historia. La provincia de Buenos Aires ha hecho anuncios importantes en respaldar los viajes de egresados. En ese caso, el protocolo, Abigail, importa una certificación de PCR negativo, de certificado de antígeno negativo antes de salir y antes de volver, para que en caso de contagio se pueda accionar el protocolo sanitario, aislar a los sospechosos de contagio y contactos estrechos, y en el caso de adultos mayores, vacunación completa. Te hago un parate ahí en ese punto de los viajes de egresados. Porque en Sí, general uno piensa, viaje de egresados, viajan todos los pibes en una burbuja, o sea, son todos los compañeros de la secundaria. ¿Se va a poder mezclar colegios como se hacía antes o no? bueno, sí, siempre y cuando respetemos estos protocolos de certificados de antígenos, porque cuando se mezcla, en general el operador turístico es el mismo, por eso Claro. los mezcla, ¿sí? Hay que tener también mucha atención a la certificación de origen y permanencia que tiene que expedir la provincia respectiva o receptora del contingente. ¿Por qué? Porque además del viaje en micro, está el hotel, está el esparcimiento, están los lugares de distracción que tengo entendido siguen teniendo criterios de aforo puestos por la autoridad sanitaria y por las autoridades jurisdiccionales provinciales respectivas. Por eso es muy importante la información de la provincia y la información del operador para cada uno de sus pasajeros. En esto hay que ser muy claros, Abigail, en función de las características y de seguir cuidándonos, muy lejos de creer que esto ha terminado, que esto ha pasado, que a mí no me va a pasar, que yo ya estoy vacunado. Lejos de esto,
el criterio sanitario y la responsabilidad nuestra como Estado es seguir cuidando a la totalidad de los contingentes, por eso la obligación de utilizar barbijos en espacios cerrados, por eso los controles de la ventilación cruzada o el reciclado del aire con toma del exterior para las distintas unidades, y claramente como el transporte es un eslabón en esta cadena, hay que tener mucha articulación y mucho cuidado en lo que pase en el hotel y en los lugares de esparcimiento. Ahora, José, en el caso de que vamos a suponer que un control para un micro con adultos mayores, y como están todos adentro del mismo colectivo, en general el adulto mayor por ahí sí no se hace esto del mismo contingente, que se mezclan y qué sé yo, vamos a suponer que hay algunos adultos que no tienen el cubrebocas puesto, el tapaboca puesto. ¿Qué se hace ahí? ¿Se hace una multa para la empresa? ¿Se hace una multa para quién? ¿O no se hace una multa? ¿Cómo es? Las sanciones al operador turístico, ¿sí? La empresa es un elemento más del viaje. Generalmente los que venden estos paquetes son agencias de viajes o operadores turísticos que conocen estos protocolos, con ellos hemos trabajado estos protocolos desde siempre, Abigail, y vos me has entrevistado muchas veces, de los momentos más duros de la pandemia, todos los protocolos han sido trabajados con las empresas operadores de los servicios, con el gremio que representa a los trabajadores de cada una de las modalidades del transporte, y en este caso, hablando de turismo, también han sido trabajados con las cámaras empresarias que los representan y con las agencias de viaje que participan. Así que siempre han sido consensuados, debatidos, preservando la autoridad sanitaria como máxima autoridad de aplicación de los protocolos. Por eso la sanción es al operador, pero hay que tener mucha docencia y empatía. Y en este último fin de semana donde desbordó la presencia de argentinos en las rutas, lo que más valoramos es la paciencia y la empatía. Entender que había una necesidad de salir, que había ganas de salir, que había alegría por volver a encontrarse en determinados lugares de la Argentina, y para eso también hubo mucha responsabilidad individual y colectiva. Seguir usando barbijo, seguir desinfectando nuestras manos, seguir manteniendo distancia en lugares cerrados lo más aconsejable posible. Por eso los micros y los lugares de esparcimiento. Y hablaron con las empresas de transporte, por ejemplo, con las de viajes, el tema de la higiene, vamos a suponer, de un viaje largo, ponerle de acá a Bariloche o de acá a Misiones, un viaje largo en donde obviamente las personas están mucho tiempo sentadas, viajando, que por ahí se llevan el mate o las gaseosas o lo que fuere, la higiene del baño. O sea, ustedes cuando se sentaron a hablar con las empresas de transporte pudieron negociar que pusieran a otra persona, o que eso se encarga, no sé, si el suplente del chofer, ¿cómo manejaron esa parte? De esto se encarga generalmente la empresa proveedora Claro. del servicio, por eso hay por lo general paradas intermedias, todas las paradas, y te agradezco la pregunta, Abigail, son terminales habilitadas para el servicio en función de que haya control sanitario y haya presencia de sanitarios y también se pueda limpiar la unidad. Por cierto, en el protocolo todavía no está habilitado ni el uso de catering, ni de auriculares, ni de material de lectura, ni de frazadas de abrigo, para impedir cualquier tema de uso común y traspaso de materiales. La vianda se la lleva cada uno, el material de lectura se lo lleva cada uno para no andar manipulando objetos comunes, ¿sí? Pero sí es clave en viajes largos la responsabilidad de la limpieza, de la empresa en la limpieza, y también de la responsabilidad de los usuarios cuando hacemos uso de los sanitarios. Pero es pedir demasiado. O sea, ahí ya es pedir demasiado a veces, ¿viste? Porque uno por ahí no cuida en su casa, pero descuida cuando se va a otro lado, porque total hay otro que lo haga, ¿viste? Bueno, en caso de constatar irregularidades o incumplimientos del protocolo sanitario, como también en caso de constatar irregularidades, por ejemplo, el no uso del cinturón de seguridad. Vos sabés, Abigail, que la mayoría de los accidentes fatales se producen cuando no usamos el cinturón de seguridad.
Así que como usamos el tapaboca, también el cinturón de seguridad. Y obviamente lo histórico de la CNRT, el control de la verificación técnica, la licencia de los choferes, el descanso de los choferes, el seguro de cada una de las unidades y bueno, como protocolo COVID, la limpieza es una parte indelegable y de responsabilidad tanto de la empresa como de los usuarios. ¿Dónde están dispuestos los controles? Porque decía puntos estratégicos en donde la gente va viajando, pero ¿se van moviendo o quedan ahí fijos? Hay controles fijos en el origen y destino de cada viaje. La CNRT tiene, en este proceso que ha iniciado Mario Meoni como primer ministro de Transporte de este gobierno, y lo sigue Alexis Guerrera, la CNRT ha desarrollado un proceso de federalismo de este organismo que estaba vinculada a muy pocas provincias. Hemos vuelto a provincias donde estaba cerrada la CNRT, como Entre Ríos en Paraná, como Río Grande en Ushuaia. Hemos abierto por primera vez en San Luis, vamos a abrir en Formosa y también en provincias grandes, subdelegaciones como San Rafael en Mendoza o Río Cuarto en Córdoba o en la propia provincia de Buenos Aires. Solamente estábamos en Bahía Blanca, en La Plata, en Mar del Plata, inauguramos Olavarría, San Pedro, Junín, Mercedes. ¿Por qué te cuento esto? Porque en cuanto más lugares esté la CNRT, se descentraliza la operatividad. Obviamente que estamos en las terminales más importantes automotoras y ferroviarias, pero en caso de circunstancias como la del fin de semana pasado o como las temporadas de verano, los operativos además son en las rutas, conjuntamente con la Agencia Nacional de Seguridad Vial o con fuerzas provinciales. Además de estar en terminales y estaciones, también estamos en las rutas. Claro, así de esa manera, viste que el argentino es un poco hijo del rigor, o sea, en realidad. Sí, claramente. Claro, entonces así de esa forma también va cambiando, porque si vos pones los controles fijos en un solo lugar, pasaste el control y listo, ya está. Muchachos, somos libres, gritan todos. No, porque además del transporte de pasajeros, nos corresponde toda la regulación y el control del transporte de cargas, ¿sí? Que también hacia la seguridad. Entonces está lo ferroviario, automotor pasajeros y automotor cargas. Y eso se hace en la ruta, ¿sí? Al transporte de cargas, que fue esencial en la pandemia. Vos fíjate que pudimos llegar a todas las localidades, municipios, pueblos y provincias de la Argentina y se garantizó suministros, logística, alimentos, medicamentos a partir de la declaración de transporte esencial en cuanto a cargas. Por eso fue muy importante lo que se hizo en la pandemia, articulando provincias, fuerzas de seguridad, la CNRT y los operadores, garantizando que a ningún pueblo de la República Argentina le falte nada. Eso, indispensable en esta pandemia, indispensable. José, clarísimo, me encantó hablar con vos y ojalá esto continúe así y no se tenga que dar ningún paso para atrás. Ojalá continúe en el 100% de aforo y los controles sigan dando perfectos como lo están dando hasta ahora. Ojalá que sí sea. Gracias siempre a vos y a Cristian por la mano que nos han dado en poder difundir qué hacemos, cómo trabajamos y poder interactuar con la comunidad, con los usuarios, con los pasajeros de la República Argentina y brindar, en este caso, información sensible e importante para que sepamos cómo funciona el transporte automotor y de cargas en la República Argentina. Te hago la última pregunta chiquitita que tiene que ver, en este caso, para el usuario. Si hay alguien que quisiera realizar una denuncia, que quisiera decir, miren que tiene que inspeccionar tal micro o algo por el estilo, ¿hay algún número? Hay un número y hay un portal web. El número es el 0800-333-0300, las 24 horas del día, para preguntar, para denunciar, para reclamar, para sugerir situaciones de control, tanto en el transporte urbano. Te recuerdo que la CNRT controla y audita las 200 empresas de transporte urbano de la Ciudad Autónoma y del Gran Buenos Aires, de la región metropolitana, tanto sea como larga distancia, sistema ferroviario o sistema de carga. Y si no, por vía web, controlcnrt.gov.ar. Impecable. José, otra vez, gracias. Un abrazo. A vos.